Oremos para comenzar a compartir la palabra esta mañana. Señor Jesús, nos ponemos delante de ti y agradecidos por tu palabra, te rogamos que sea tu Santo Espíritu quien abra nuestro entendimiento, quien abra nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tienes para nosotros. Te pedimos, Padre, que la palabra de hoy sea un bálsamo para todos nosotros y al mismo tiempo sea esa palabra que redarguya, que exhorte y que nos lleve a caminar en los pasos que tú has apartado para nosotros. Señor, henos aquí. Estamos delante de ti, estamos, Señor, en tu presencia, comprendiendo que te amamos y te necesitamos. Y tu palabra es la única que nos transforma. Que la obra del Espíritu Santo es la que nos conforma a ti, Señor. Y hoy te pedimos que a través de la carta que vamos a comenzar a leer, tú puedas mostrarte en nuestra vida, puedas glorificarte y de manera clara decirnos qué esperas de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, hoy vamos a iniciar a predicar, a escudriñar la primera carta de Pedro. Y hoy vamos a tocar el tema más importante para toda la humanidad. En realidad hoy y el siguiente domingo vamos a poner las bases para el tema más importante para toda la humanidad, al punto de ser considerado un tema literalmente de vida o muerte. Así que vamos a hablar de la salvación. Por eso he titulado la prédica de hoy, La salvación es de Dios. Pero, ¿cómo funciona? El título es una afirmación y una pregunta. La salvación es de Dios, pero ¿cómo funciona? Y dos dificultades se presentan al momento de transmitir y de recibir el mensaje de la salvación. Por eso es importante adentrarnos en la palabra y conocer qué es lo que Dios tiene para nosotros, porque esas dos dificultades son las que muchas veces evitan que la gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. Primero, la primera dificultad está de parte de quienes transmiten el mensaje de salvación. Una persona salva por fe, una persona salva por gracia tras creer en Jesucristo, puede transmitir equivocadamente el mensaje de salvación. Y también de parte de quien escucha el mensaje de salvación. Como dice las Escrituras, una persona muerta espiritualmente, una persona que le pertenece a su padre Satanás, y es algo complicado, pues obviamente hay una lucha entre el espíritu y la carne por la vida de esta persona. Si nosotros entendemos y comprendemos que literalmente estamos en guerra por la vida de las personas, no vamos a ver el mensaje de salvación como un simple y llano mensaje o palabras. En realidad el mensaje de salvación es un mensaje de vida o muerte, pues podemos caminar por este mundo por varios años y ser muertos espirituales. Pero el Señor nos llama a salvación, el Señor en su amor nos llama a conocerlo, el Señor nos llama a vivir conforme a la palabra y a predicar este evangelio y a llevar vida a todas las personas. Y este mensaje puede ser mal entregado y mal recibido. Generalmente en nuestro país, en nuestro medio, y hoy en día la iglesia de una manera impresionante y extraordinaria se está comenzando a centrar en Latinoamérica por una razón. ¿Saben cuál es? Que fruto de la incorrecta enseñanza bíblica y una vida religiosa que se está llevando dentro de la iglesia de Cristo, se está transmitiendo el evangelio de manera incorrecta. Así que el primer llamado de Dios a nuestra vida es a dejar de vivir de manera religiosa. Y debemos hacerlo. No podemos seguir así. Y el segundo llamado es a conocer el mensaje de la palabra de tal manera que lo podamos expresar con nuestra vida y con nuestras palabras. Como les dije,
el evangelio muchas veces se lo transmite de mala manera. Y esto demuestra una vez más que la salvación es por gracia. Porque aun cuando no se transmite adecuadamente el evangelio, la gente continúa creyendo en Cristo como Señor y Salvador por la gran necesidad que tenemos. Porque apartados de Cristo, hermanos míos, nada somos, nada seremos. Y es esta necesidad la que nos impulsa a abrir nuestro corazón a Jesucristo como Salvador. Así que aún cuando el evangelio no se transmite correctamente, la gracia del Señor sobreabunda para salvación. Ahora imagínense cuán poderosa sería la iglesia de Cristo en esta ciudad si transmitiéramos correctamente el mensaje de salvación a las personas. Literalmente, como pasó con los apóstoles, trastornaríamos esta ciudad para bien, mostrando que Cristo salva, mostrando que Cristo vive, mostrando que el Señor Jesucristo tiene una vida para ti, una vida abundante, separada para bendición. Hermanos, se han ido colando conceptos vagos en la evangelización. Conceptos vagos como Dios quiere cambiarte. Esto no es cierto, Dios no quiere cambiarte, Dios quiere regenerarte por completo. Es por eso que cuando tú conoces a Cristo, Él te resucita espiritualmente y tu cuerpo está esperando la regeneración, deshacernos de ese cuerpo para tener un cuerpo glorificado, libre de pecado. Así que no solamente quiere cambiarte. También se ha colado en la frase de que Dios te acepta tal y como eres. No es cierto. Dios no nos acepta tal y como somos. ¿Saben cómo somos aceptos delante del Padre? Solamente en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser aceptos delante del Padre. Otra idea falsa que se ha colado es, para ser salvo, para ser creyente, para ser cristiano, tienes que dejar de hacer tal cosa y comenzar a hacer tal cosa. Eso también es falso. No es algo que la palabra enseñe. Así que hay muchas cosas que se han colado en la predicación del evangelio que están llevando a las personas a no conocer verdaderamente a Cristo Jesús. Así que es nuestra responsabilidad no solamente conocer profundamente el milagro de la salvación. Debemos conocer cómo opera la salvación en este mundo, sino que también necesitamos hacer efectivo en nosotros mismos el milagro de la regeneración, de la cual habla la palabra. Y es un milagro que el Señor ha comenzado a operar en todos aquellos que creen en Jesús como Señor y como Salvador. Respecto a los inconversos, aquellos que escuchan el mensaje de salvación, muchos llegan a saber que necesitan esta salvación, pero se queda únicamente en un conocimiento intelectual. Y la brecha es peligrosa. Porque quien intelectualmente cree necesitar de Jesús es simplemente una persona convencida, pero no convertida. Y es por eso que en la misma iglesia del Señor abundan personas que dicen conocer a Cristo, que dicen vivir conforme a las Escrituras, pero su vida afuera muestra algo completamente diferente. Y esto va en desmedro de la gloria de nuestro Dios. Necesitamos a hombres y mujeres salvos por fe, llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento de la palabra del Señor, para vivir y actuar conforme a lo que el Señor tiene para nosotros. Eso es lo que necesitamos. Porque si dejamos este conocimiento de manera intelectual, es un serio peligro. Les doy un ejemplo muy sencillo para comprender esto. Alguien que no sabe nadar, ¿de acuerdo? Que no tiene la mínima idea ni siquiera de flotar en el agua. Entonces saca una silla y se para frente a la piscina y se echa a tomar el sol. Y disfruta de ese apacible momento. En su mente sabe que no puede nadar.
esa persona intelectualmente sabe que se va a ahogar si entra a la piscina, pero se queda ahí. Cuando esta persona comprende su verdadera necesidad de que alguien lo salve, cuando está dentro de la piscina, cuando se está ahogando, cuando está comenzando a tragar agua y sus pulmones están comenzando a llenarse de agua y desesperadamente comienza a hacer lo que puede para salir del agua. Así que es diferente un conocimiento intelectual que un conocimiento vivencial. Y nosotros, una vez más lo digo, estamos en guerra. Estamos en guerra contra Satanás porque él está luchando por la vida de las personas o por su muerte eterna en realidad. Y nosotros como Iglesia de Cristo estamos luchando porque muchos más conozcan al Señor como Salvador y puedan gozar de esta vida eterna. Así que nuestra tarea, hermanos, esta persona que está ahí en la piscina, que no se está ahogando, pero sabe que no puede nadar, nuestra tarea no es preguntarle, ¿te has dado cuenta que no sabes nadar? Imagínense que esa persona de pronto está en la piscina ahogándose. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a acercar a la orilla y decirle, oye, te cuento que no sabes nadar? ¿Por qué no sales? ¿Eso es lo que vas a hacer? Es una locura. Te vas a tirar a la piscina y vas a correr o nadar por esa persona y la vas a sacar y le vas a proveer el flotador y el medio de salvación que necesita. Si nosotros comprendemos esto, vamos a ver a las personas inconversas con otros ojos. Con otros ojos. Así que yo tengo un propósito para esta mañana. Mi propósito es que podamos comenzar a entender a profundidad el milagro de la salvación. Y comprenderlo de tal manera que no haya dudas en nuestra mente. Hace una semana atrás hemos terminado parte del diplomado con un grupo de hermanos de la iglesia, justamente en la materia de evangelismo. Y comenzar a transmitir la palabra del Señor correctamente es algo esencial para llevar el evangelio, la buena nueva, a las personas. Y hoy necesitamos conocerlo, así que ese es mi propósito. Y lo vamos a hacer a partir de los primeros 2 versículos del primer capítulo de la primera carta de Pedro. Abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. El apóstol Pedro comienza de entrada a mostrar todo lo que el Señor ha sembrado en su corazón. Todo ese conocimiento de Cristo. Y sus primeras palabras son hermosas. Dice la palabra de Dios: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Son los 2 primeros versículos de esta carta. El autor se presenta con el nombre que el mismo Señor Jesucristo le dio el día que lo conoció: Pedro. ¿Alguien recuerda cuándo conoció Pedro a Jesús? Muchos piensan y creen que Pedro conoció a Jesús a orillas del mar de Galilea. Pero en realidad el apóstol Juan, en su evangelio, cuenta el primer encuentro de Pedro con Jesús en una región llamada Betábara, muy cerca al río Jordán, donde Juan el Bautista bautizaba y enseñaba. Ahí estaba Jesús, y de repente Andrés, alguien que había conocido a Jesús primeramente, lo llevó delante de Pedro y lo presentó, y parafraseando le dijo: hemos encontrado al Mesías de quien hablan las Escrituras. Y conoció a Jesús. Se llamaba Simón y Jesús comenzó a llamarlo Pedro. Pedro es la
la palabra que quiere decir piedra del original en arameo. Eso quiere decir. Entonces muestra el carácter de este hombre. Pero no estamos hablando de un carácter duro, porque muchas veces se lo asocia como el apóstol más impulsivo de los 12. Aquel que está listo para meter la pata, pero no se refiere a eso. Jesús ve en Pedro, como lo ve en nosotros, una obra ya terminada. Entonces el carácter de Pedro, el nombre de Pedro está hablando de alguien cuyo carácter está forjado en la dureza, en un buen sentido, en la palabra del Señor, firme en la roca. Estamos hablando de un hombre que fue restaurado por Cristo después de haberlo negado 3 veces. Estamos hablando de un hombre cuya teología es tan amplia porque fue testigo de cosas impresionantes. Cuando Jesús se transfiguró, ahí estuvo Pedro para ser testigo. Cuando Jesús clamó al Padre 3 veces al punto de llorar grandes gotas de sangre, ahí estaba Pedro como testigo. Pedro fue testigo de tantas cosas, de tantos milagros, de la resurrección de su suegra, de la resurrección de tantas personas que solamente Pedro pudo atestiguar. Y muchas veces se dice que Pedro era un hombre del vulgo, es decir, una persona iletrada. Esto no es cierto. Pedro, como todo buen judío, fue instruido en la sinagoga de su pueblo y conocía la palabra. Por eso cuando Andrés le presentó a Jesús, él lo reconoció. Él supo que allí estaba el Mesías. Es por eso que a Pedro el Espíritu le dio a conocer y le mostró que Jesús era el Cristo. Es un hombre importante, es un hombre impresionante, es un hombre a través del cual Jesús obró de gran manera. Y enseguida Pedro da a conocer la condición en la que escribe esta carta. Y lo hace como el enviado de Jesús el Cristo. Esta es una traducción muy cabal. Pedro, el enviado de Jesús el Cristo. Y estamos hablando del apóstol que Jesús, el Mesías, Señor y Salvador, envió para proclamar el evangelio a todas las naciones. Y es este Pedro quien en los primeros 2 capítulos toma un tiempo para hablar de la salvación. Vamos a tomar varios domingos para entender el mensaje de salvación. No solamente para entenderlo de manera intelectual, sino vivencial. Para saber para quién vivimos y cómo quiere que vivamos, para poder ser capacitados y tener las herramientas para transmitir este mensaje de vida, este mensaje de paz, esta buena nueva de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al 3er día para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hoy, hermanos míos, quiero poner bases sólidas para comenzar a hablar de la salvación. Y para poner estas bases sólidas necesitamos conocer conceptos que la palabra nos da, que a veces están dispersos en la iglesia del Señor. Así que yo les pido que me presten mucha atención, porque ahora vamos a hablar de predestinación, vamos a hablar de elección y vamos a hablar de gracia. 3 elementos que necesitamos conocer, porque son la base para la salvación. Predestinación, elección y gracia. ¿Qué significa esto? Escuchen lo que dice Pedro, una vez más se los leo. A los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre. La traducción es muy buena, es excelente, pero si pudiéramos hacerlo de manera mucho más literal, traer del idioma original al español, al castellano, una lectura más certera sería a los elegidos extranjeros de la dispersión. A los elegidos extranjeros de la dispersión. Y no solamente está hablando a cristianos en ese tiempo, porque esta descripción calza cabalmente en cada uno de nosotros.
porque esos son los destinatarios de la carta y ha llegado hasta nuestro tiempo. Porque todos los creyentes en general somos extranjeros, expatriados. Porque en realidad nosotros, desde el momento que conocemos a Jesús, comenzamos nuestro peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Y lo vamos a ver con detalle más adelante en esta carta. Cuando somos salvos, podemos reconocer que este mundo no es nuestra residencia. En realidad es un paso, algo temporal. Porque el Señor es el que está preparando nuestra morada eterna en el reino de los cielos. Así que los destinatarios en los tiempos de Pedro vivían en los lugares mencionados: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Hoy en día, a quienes está dirigida la carta, viven en sectores a lo largo y ancho de este mundo. Donde haya un creyente, a él está dirigida la palabra. Así que necesitamos conocer ahora la diferencia de cómo opera la elección, cómo opera la predestinación y cómo opera la gracia en la Biblia. Primero, la predestinación. Présteme atención a esto porque es un elemento importante en la vida de todo creyente. Se está enseñando por ahí que la predestinación habla de que la salvación es solamente para unos cuantos escogidos por Dios. Esto no es cierto. Básicamente, se cree que las personas son predestinadas para salvación, creyendo incluso que eso está reservado para un número limitado de personas. Y la Biblia no habla nada de eso. Así que quitemos esta idea de nuestra mente. La salvación es para todos. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que entiendas esto. Cada vez que tú leas en el Nuevo Testamento sobre predestinación, tú debes saber, tú debes notar, tú debes entender que la aplicación está dirigida únicamente para las personas salvas por fe, no para inconversos. Eso quiere decir, y te lo recalco, la predestinación es solamente para los que ya son salvos. Esto quiere decir que una persona no convertida no está predestinada a salvación. En realidad es que un converso está predestinado para una vida conducida por Dios. ¿Entiendes la diferencia? A ver, los no salvos no están predestinados a salvación, pero en cambio los salvos están predestinados para las obras que Dios ha apartado para tu vida. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 8 y entenderás mejor este concepto. Romanos 8:29. Romanos 8:29, en general Romanos está dirigido a creyentes. Y Pablo está hablando a salvos por fe. Y está hablando a hombres y mujeres firmes en las Escrituras. Y dice en este verso, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el momento en el cual tú fuiste salvo, desde ese momento fuiste predestinado a ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Y yo quiero que comprendas esto a la perfección. Porque muchas veces andamos por la vida sin entender nuestro propósito. Andamos por la vida sin conocer cuál es o qué tenemos que hacer, cuál es nuestra misión en este mundo. Sabemos que el propósito general de Dios o para Dios es glorificarlo. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay personas que lo van a glorificar en su trabajo. Hay personas que lo van a glorificar en su familia. Hay personas que lo van a glorificar con sus hijos. Hay personas que lo van a glorificar en la iglesia. Hay diversas áreas para glorificar a Dios. El asunto es que en cualquier área que tú estés, seas y te dejes ser conformado a la imagen de Cristo. Esto es lo que todos necesitamos.
renunciar a nosotros mismos y dejar que el Espíritu nos vaya conformando cada vez más y más a la imagen de Cristo. Les pongo un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Para que esto quede claro en nuestra mente. A muchos les gusta jugar fútbol, pero muy pocos llegan a la selección de nuestro país. Y los que llegan a la selección de nuestro país están predestinados a vestir el uniforme. ¿O alguna vez han visto ustedes entrar a la cancha a la selección y de repente el número 7 está con la polera de un equipo nacional? No. Todos están con los mismos uniformes. Es lo mismo con los salvos. Desde el momento que somos salvos, somos seleccionados, digámoslo así, para vida eterna, el Señor te predestina para que seas conformado a la imagen de Cristo Jesús. Y esta es una excelente noticia para nosotros. ¿Saben por qué? Porque la obra que el Señor inició en ti, Él la terminará. Él la perfeccionará. Él la hará evidente, Él la hará efectiva, Él la mostrará como la luz que resplandece a mediodía. Porque Él cumplirá su propósito en nosotros, como dice el salmista. Así que confía, aférrate a Él. Así como aquel que se da cuenta que se está ahogando, y no solamente de manera intelectual, sino vivencial, sabe que se va a ahogar y se aferra con todas sus fuerzas al salvavidas. Ese salvavidas es Cristo para nosotros. Aferrémonos con todas nuestras fuerzas a Él y dejemos que Él obre en nuestra vida. Así que la predestinación, hermanos míos, es para los salvos. Somos predestinados para las obras que Cristo apartó para nosotros. Somos predestinados para darle la gloria al Señor. Somos predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y tú, hermano, hermana, estás predestinado para esto. Y yo quiero animarte hoy, quiero animarte esta mañana a que comiences a vivir de esta manera. A que dejes todo aquello que no glorifica al Señor y que comiences a abrazar todo aquello que le da gloria, honra a nuestro Señor. Y que tú, tu vida, tu entrada, tu salida, tus obras, tus palabras, tu mente y tu corazón reflejen la vida de Cristo en ti. Y verás cómo esto transforma no solamente tu vida, no solamente tu hogar, no solamente el mundo, sino la iglesia en general. Y eso es lo que hoy se necesita. Una iglesia que muestre que ahí adentro hay salvos por fe, que ahí adentro hay hombres y mujeres que aman de tal manera a Cristo, que aman de tal manera su palabra, que viven conforme a ella. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que trae gloria al Señor. Ahora hablemos de la elección. Este es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque muchos pueden anhelar estar en este grupo. Pero vamos a ver qué es lo que significa. Yo necesito aclarar que no es posible para nuestra mente finita entender razones eternas para saber por qué el Señor ha elegido, por qué el Padre ha escogido en su voluntad, en su soberanía, a cierta persona para algo específico. Pero sí podemos entender algunos puntos que la palabra nos habla de esto. Primero, es que el Padre elige soberanamente a personas para oficios. Tú puedes abrir tu Biblia y vas a encontrar desde Génesis, Apocalipsis, cómo el Señor escoge, cómo el Señor en su soberanía llama a personas para oficios. Por ejemplo, Dios escogió soberanamente a Abraham, escogió soberanamente a Moisés, escogió soberanamente al pueblo de Leví, escogió soberanamente a David, escogió soberanamente a los apóstoles para una misión muy específica.
Les doy un ejemplo, Gálatas capítulo 1, versículos 15 al 16. Gálatas 1, 15 al 16, escuchen. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Está hablando Pablo. Pablo estaba perfectamente consciente que él fue apartado desde el vientre de su madre, desde antes de la fundación del mundo, para una labor especial y específica, predicar el evangelio entre los gentiles. Y muchos pueden decir, yo quisiera estar entre los elegidos del Señor. Quiero que entiendas algo. Esto es prerrogativa únicamente de Dios, dentro de su soberanía. Y vamos a ver cuál es el fin para aquellos que el Señor ha escogido. Otro punto es que el Padre elige soberanamente a personas para que sean hechos hijos de Dios, para salvación. Ya han sido escogidos para vida eterna. Te doy un ejemplo muy claro y sencillo. Los 144,000 que predicarán en el tiempo de la gran tribulación. Ese es un ejemplo muy claro. Después, asimismo, el Padre elige soberanamente a personas para privilegios y servicios específicos. Ahí tenemos nuevamente a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Leamos Romanos 9, 10 al 12. Romanos 9, 10 al 12. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Ahora escuchen esta aclaración en el verso 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, la elección de Dios en su soberanía fue para el menor, para Jacob, y el mayor le sirvió a él. Entonces el Señor escoge en su soberanía. Y necesitamos entender esto, que cuando Dios escoge a alguien, lo hace de manera incondicional, porque esta elección fue antes de la fundación del mundo. Es decir, que la persona escogida no había hecho ni bien ni mal todavía, pero ya había sido escogida por Dios. Así que la elección por parte de Dios, siendo soberana, no responde a ningún mérito personal, no responde a ninguna acción de las personas escogidas, sino que tiene más bien una meta clara para esta vida escogida. ¿Sabes cuál es esta meta? Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. El Señor escoge a estas personas para que sean santos y sin mancha delante de Él. Quiero que entiendas esto. Dios no escogió a alguien porque podía ser santo. Dios no dijo, este hombre, esta mujer, parece que se va a portar bien. Lo voy a elegir para una misión especial. No es eso. En realidad lo escogió para que sea santo. Cuando Dios aparta a alguien, conduce su vida, impulsa su vida, guía su vida para que sus elecciones estén guardadas por el Espíritu Santo y esa vida sea ejemplo a los demás. Y tú puedes decir, bueno, yo quiero que el Señor me escoja. Yo quiero ser un escogido especial del Señor. Yo quiero ser como Abraham, como Isaac, como Jacob, como alguno de los apóstoles, como Pablo. Quiero que el Señor me escoja y yo ser alguien especial. Ten en cuenta lo siguiente. Yo quiero decirte algo. Las personas que fueron escogidas por Dios
no son especiales. No son especiales. En realidad, fueron escogidas para que sirvan con mayor entrega y para que sirvan con un sacrificio adicional al pueblo de Dios. Así que son vidas que van a padecer por el bien del pueblo y de la iglesia del Señor. ¿No me crees? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Y aquí está el mejor ejemplo. Uno de los versículos que siempre que lo leo me sacude. Y estamos hablando del gran apóstol Pablo. Vamos a leer la primera parte. Estamos hablando, Dios ya se ha manifestado a Saulo. Ha caído del caballo, ha visto la luz, ha preguntado ¿quién eres? Y le ha respondido soy Jesús a quien tú persigues. Pablo ha conocido al Salvador, Pablo ha entregado su vida a Cristo y Pablo ha quedado ciego. Pablo ha sido conducido a una ciudad, a una casa, y la gente tenía miedo porque era un asesino de cristianos. Entonces Dios comisiona a Ananías para que vaya y ore por él, y Ananías le dice, Señor, ¿sabes dónde me estás enviando? ¿Sabes que este hombre me va a matar? Y escucha la respuesta de Dios a Ananías referente a Pablo. Pablo escogido por Dios antes de la fundación del mundo. Hechos 9, 15 al 16. El Señor le dijo, decía Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí está todo perfecto. Es decir, Pablo va a llevar el evangelio a reyes, Pablo va a llevar el evangelio a gentiles, Pablo va a llevar el evangelio a eminencias en el mundo. Pablo va a ser un gran hombre de Dios, pero lee el siguiente versículo, versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? ¿Sabe? Las personas que Dios ha escogido tienen una capacidad sobrenatural dada por Dios para soportar las aflicciones, para soportar los padecimientos. Ellos tienen la capacidad de ver lo que podían haber logrado del mundo. Porque cuando tú lees el currículum de Pablo, es un hombre increíble, fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, hablaba un montón de idiomas, era incluso parte del Sanedrín, pero terminó solo en la cárcel. Al punto de escribir, nadie estuvo conmigo en mi primer defensa, no les sea tomado en cuenta. Al punto de escribirle a Timoteo y decirle, por favor, trae el capote que dejé en casa de Carpo, allá en Troas. Ese gran hombre de Dios que literalmente llenó el mundo conocido en ese tiempo con el evangelio, terminó solo. Pero él dijo, el Señor estuvo conmigo siempre. Así que si tú fuiste escogido por Dios, créeme que lo fuiste para una labor sacrificada y entregada. Si tú no lo fuiste y eres salvo, tranquilo, el Señor igual va a obrar en tu vida, va a obrar a través de ti y va a hacer las cosas conforme a su plan y propósito para ti. Así que ten esto en cuenta. Y ahora hablemos de la gracia. Hermanos, la gracia es importante. Porque nadie puede negar que el amor de Dios es en igual medida para toda la humanidad, por cuanto Cristo murió por todos y no solamente por algunos. ¿Cuánto te ama el Señor a ti? Lo mismo que me ama a mí. ¿Cuánto el Señor ama a tu hermano? Lo mismo que ama a tu hermano. ¿Cuánto el Señor ama a un creyente? Lo mismo que ama a un inconverso, al punto de que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha provisto en su gracia salvación para todos. Todos pueden acercarse a esta salvación. Todos pueden aferrarse a esta salvación. Y quiero que entiendas algo. Esta invitación está hecha nuevamente para todos, sin excepción alguna. Y quiero recalcar algo, sin condición alguna. Así que si a alguien se le ocurrió decir, para que seas salvo tienes que dejar de hacer esto, o para ser salvo tienes que comenzar a hacer esto, está yendo en contra de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer qué condiciones puso el Señor? Muy bien, Mateo 11:28. Ahí están las condiciones que puso Cristo. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Encuentras requisitos ahí? Claro que sí. Trabajado y cargado. Si alguien está trabajado, si alguien está cargado, está listo para llegar a los pies de Cristo. Tú ves ahí requisitos como que diga Jesús, todos los que se visten de esta manera, vengan a mí. Todos los que hablan de esta manera, vengan a mí. Todos los que quieren venir a mí, dejen de ir a tal lugar, dejen de hacer tal cosa. No hay. No hay. El Señor inicia su obra. Y esa obra es de adentro hacia afuera. La vida religiosa se centra en lo que ve. La vida religiosa es la que dice, ¿por qué no haces? ¿Por qué no vistes? ¿Por qué no haces? ¿Por qué no dices? Y el Señor nos ha librado de eso. El Señor quiere que vivamos esa vida abundante que Él tiene para nosotros. Esta invitación general a todo el mundo, por gracia, créanme ustedes que también puede ser rechazada. Hay gente que ha literalmente rechazado el mensaje de Cristo. Ha rechazado la palabra de Dios. ¿Saben qué queda para la persona que rechaza abiertamente el Evangelio? Aquel que la Biblia llama un pecador rebelde. Juan 3:36. Esto es lo que queda para la persona que ha rechazado la salvación. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto debería hacernos temblar. Esto debería hacernos estremecer hasta lo más profundo de nuestro ser. Notan, hermanos míos, la necesidad que tenemos de conocer, de entender, de vivir y de proclamar correctamente el Evangelio de salvación. Lo necesitamos. Pedro es una hermosa carta para hablar de esto. Pedro nos va a mostrar que la salvación es de Dios y nos va a mostrar cómo funciona, nos va a mostrar cómo es efectiva y nos va a mostrar cómo debe ser proclamada al mundo para salvación y para gloria del Padre. Así que yo invito a cada uno de ustedes que no se pierda un solo domingo de lo que Pedro tiene para tu vida, de lo que Pedro tiene para ti. Porque esta carta no solamente pone la base, el cimiento de la salvación, sino que te va a enseñar cómo debes comportarte en tu familia, en la sociedad, en el mundo en general. Qué cosas y cómo debes enfrentar las circunstancias y situaciones que se presenten en tu vida. Quiero concluir con esto, hermanos míos, porque no hemos terminado de ver el segundo versículo. Lo vamos a hacer el siguiente domingo y ahí vamos a entender con mayor amplitud. Y yo estoy seguro que se van a quedar sorprendidos de lo que Dios tiene para nosotros respecto a la salvación. Pero quiero concluir con el siguiente resumen y que quede claro para nosotros.
la gracia del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de Dios Padre, está extendida para toda la humanidad. En este momento son puertas abiertas de par en par para que cualquiera que se acerque a los pies de Cristo pueda recibir salvación y pueda entrar por esas puertas y ser aceptos delante del Padre, porque nos ve a través de Cristo Jesús, porque hemos entendido nuestra necesidad de salvación. Nos hemos aferrado con todas nuestras fuerzas a ese salvavidas porque nos estábamos ahogando en este mundo. Y entendimos que Él, y solamente Él, es nuestro Salvador. Hermanos, esa gracia está abierta para todos, sin restricción, sin requisitos, sin excepción alguna. Lo segundo, la elección soberana que Dios realizó a algunas personas no responde a ningún mérito. No es porque sea alguien extraordinario, no es porque sea alguien que tenga una capacidad extra, no. El Señor en su soberanía escogió a esta persona con un propósito de servicio y entrega absoluta. Son hombres y mujeres que literalmente han quemado sus barcos. Es decir, han llegado donde el Señor los ha enviado y han quemado sus barcos para no dar un paso atrás. Han tomado el arado y no miran atrás, sino que siguen al frente. El Señor los ha escogido en su soberanía. Oremos por ellos. Todo el que es salvo por gracia, y eso es respecto a la predestinación, todo el que es salvo por gracia, si tú eres salvo, eres ya predestinado a ser conformado a la imagen de Cristo. Quiero que entiendas esta bendición. El Señor está obrando en ti de tal manera que el carácter de Cristo, que la mente de Cristo, que el corazón de Dios se van a manifestar en ti de tal manera que cuando la gente te vea, no te verá a ti, verá a Cristo y le den la gloria a Él. Yo quiero animarte porque el Señor ha iniciado esta obra en ti. Si tú eres salvo, el Señor ha iniciado esta obra en ti y créeme que la va a terminar. Puedes haber tenido tropiezos, puedes haber tenido caídas, puedes haber pecado, pero sabes, el Señor abre su gracia y te dice, arrepiéntete ahora y vuélvete a mí, que yo soy amplio en perdonar tu pecado, que yo volveré tu pecado que es rojo como la sangre, en blanca como la nieve. Acércate a mí y recibe esta gracia gratuita, dice el Señor, para tu vida. Él quiere transformar tu vida por completo. Él quiere que tú tengas la vida abundante que Él te promete. Él quiere restaurar todo aquello que el enemigo ha robado. Porque Él es todopoderoso y Él te ama y lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? El Señor vive y vive para siempre. Pónganse de pie, hermanos. Señor Jesús, henos aquí. Henos aquí para clamar a ti, primero para darte las gracias, porque por gracia somos salvos mediante la fe en Cristo Jesús. Henos aquí para agradecerte y decirte que, Señor, al ver nuestra vida de perdición, al ver nuestra vana manera de vivir, nos damos cuenta que tú nos amaste desde el principio. Y tú nos diste la provisión necesaria para ser salvos. Oh Señor, ¿qué sería de nosotros sin ti? ¿Dónde estaríamos hoy si no fuera por ti? Gracias, Padre, porque tu gracia está presente hoy para nuestra vida. Gracias, Señor, porque a todos los salvos tú predestinaste para buenas obras, para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición más grande! Señor, este es nuestro anhelo. Que la gente cuando nos mire te vea a ti y no a nosotros. Hoy, Señor, te pedimos perdón por nuestras actitudes.
Hoy te pedimos perdón por nuestras palabras. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, porque todo aquello nos aleja de ti. Todo aquello empaña la imagen que tú tienes en nosotros y queremos reflejar tu luz, Señor, y que esta luz brille para gloria tuya. Señor, hoy oramos por las personas que tú has escogido en tu soberanía, sobre las cuales tú has derramado un llamado especial. Te pedimos que los fortalezcas. Te pedimos que los levantes. Te pedimos que los proveas. Y te pedimos que tú continúes haciendo en ellos tu obra. Que tú continúes glorificándote en sus vidas, Señor. Gracias. Gracias por la salvación. Gracias por darnos la oportunidad de conocer la profundidad y saber cómo opera. Bendice a tu iglesia con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Padre.